Hermanos, les bendiga el Señor, que la paz de Cristo el Señor esté en cada uno de sus corazones, en cada una de vuestras vidas, que la gracia del Señor esté abundando en sus casas y que el Espíritu Santo esté tratando en estos tiempos con cada uno de la casa del Señor, de la familia del Señor. Tenemos un tiempo hoy, como todos los días, de estar frente a la palabra del Señor, rogando al Padre que Él hable a nuestras vidas, que sea la voz del Padre que salga para llegar hasta nosotros con una palabra de bendición. Les invito, hermanos, que como introducción a lo que conversaremos hoy, les invito a ubicar en la Escritura el libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías. Vaya allí a la Escritura. Jeremías capítulo 2. Partamos allí. Jeremías capítulo 2. Amén. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer allí el verso 4, verso 11, verso 12 y 13. Jeremías capítulo 2. Partamos allí con el verso 4. Así dice la palabra del Señor. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. En el nombre del Señor. Hemos estado frente a una palabra del Señor en estos tiempos, donde hemos podido ver por la Escritura, así se nos ha enseñado, cómo el Padre se ha movido a misericordia para con la humanidad, para con los hombres. Y se ha revisado especialmente un pueblo, el pueblo de Israel, cómo Dios se manifestó a ellos, cómo Dios cada día quiso atraerles, quiso amarles, quiso demostrar su amor para con sus vidas. Frente a todo lo que hemos visto, sin duda que aparece una pregunta también para nosotros, ¿no? Hoy. ¿Ser fieles al Señor es algo fácil? ¿Se puede ser fiel al Señor? ¿Están dadas las condiciones para que nosotros seamos fieles al Señor? El salmista, el rey David, en un texto que usted lo ha escuchado, lo ha leído, antiguamente se cantaba, el Salmo 103, el salmista como mirándose al espejo, como viéndose él mismo, pero no su carne, no su cara tan solo, sino mirándose a su interior. Él declara allí, diciendo en el Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor. Y agrega allí, y no olvides
ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, mantente tú fiel al Señor, mantente conectado con el Señor, mantente frente al Señor con necesidad, porque Él ha tenido beneficios, Él ha tenido misericordia, Él ha demostrado cuánto se ha acercado cada día a mi vida, dice el salmista. Si tuviera que hacer una lista hoy, si tuviera que tomar un papel, un lápiz y comenzar allí a enumerar, ¿podría enumerar los beneficios o las misericordias o las bondades del Señor para con su vida, para con su familia, para con sus hijos, para con su esposa, para con su esposo? ¿Podría usted hoy decir, es verdad, el Señor ha tenido misericordia de mi vida? ¿Pero cuántas? ¿Pocas? ¿Unas poquitas nomás? ¿O faltaría un papel, una hoja, un lápiz para escribir? Si usted me acompaña al libro de Salmos, por favor, libro de Salmos, capítulo 40 del Salmo 40, por favor, véalo allí, Salmo 40. Dice allí el verso número 5, este mismo rey David dice, Salmo 40, verso 5, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Está diciendo el salmista, no hay caso, no hay por dónde, no hay cómo pueda yo contar todas las maravillas, todas las misericordias, todos los tratos, toda la bondad que el Padre ha tenido conmigo. No se pueden, hermanos, no hay posibilidad alguna. No sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero no se puede, es imposible poder escribir y contar todas las maravillas que Dios ha tenido con nosotros. Pero sí podemos recordar algunas puntuales, podemos tener claramente algunas en nuestra mente. Lo primero de ellos que debiéramos recordar es que nadie ha podido amarnos como Dios el Padre nos ha amado. Nadie ha podido demostrar su amor como Dios el Padre lo ha demostrado para con cada uno de nosotros. Jeremías en el capítulo 31, él llega a decir, Jehová se ha manifestado a mí desde ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Quién podría amarme tanto como Dios el Padre? ¿Quién podría amarle a usted tanto con un amor eterno como Dios el Padre? Nadie nos ha amado, ni nadie nos amará como nuestro Dios nos ha amado. Bendito es el Señor. Luego también podríamos decir, y además Él nos amó de tal manera que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada que hacer con nosotros. La Escritura dice que éramos hinchazón y podrida llaga, y en esa hinchazón y podrida llaga, Él nos rescató. Y cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Bendito es el Señor. Tanto así que dice el salmista, dice que Él nos rescató aquí en el mismo Salmo 40. Dice que Él nos sacó del pozo de desesperación,
del lodo cenagoso. Mire, estábamos allí hundidos en un lodo, en un pantano cenagoso. Era desesperación constante, era un alma abatida. Sin embargo, Él estiró su mano en esa inmundicia y nos rescató y nos bendijo. Bendito es el Señor. ¿Le bendice usted? Puede decir, es una bendición tener a nuestro Dios. Como si todo eso fuera poco, dice la Escritura que nos limpia, nos lava, nos pone en una posición distinta a la que teníamos, hinchazón y podrida llaga, y nos adopta. Mire, hermanos, nos adopta como hijos por medio de Jesucristo. No se nos puede olvidar nunca que fue por medio de Jesucristo, fue por medio de un sacrificio, fue por medio de una sangre, fue por medio de un cuerpo molido que cada uno de nosotros llegamos a ser hijos. No había posibilidad alguna. Sin embargo, Él nos trajo y nos dio potestad, dice Juan 1:12. Nos dio autoridad de ser hechos sus hijos. Bendito es el Señor. Pero no nos dejó allí, no dijo, esto yo los voy a hacer hijos y de aquí en adelante se tienen que formar solos. No, sino la Escritura señala que Él nos tomó y nos entregó al mejor maestro para que comenzara a formarnos. Él no quería hijos como cualquier otros, quería un hijo al más alto nivel. Y dice la Escritura que Él nos entregó a su Hijo Jesucristo. El Señor dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera, sino que le resucitaré en el día postrero, dice allí en Juan capítulo 6. El Señor comenzó a trabajar con nosotros. El Señor comenzó allí a formarnos. El Señor comenzó allí a pulirnos. ¿A pulirnos para qué? Para que llegáramos a ser un varón perfecto, a la estatura de un hombre perfecto, a la imagen de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Bendito es el Señor. Cuando no éramos nada, ahora tenemos un proyecto glorioso de llegar a la estatura de un hombre perfecto que es Cristo el Señor. Eso significa que partimos entonces en una escuela. El Señor nos matricula en su escuela para comenzar a ser formados. Jeremías dirá allí en el capítulo 18, Jeremías dirá que somos barro, en las manos del alfarero. Y Él comienza a trabajar cada día, comienza a pulirnos cada día, comienza cada día a bendecirnos cada día, comienza allí a trabajar con nosotros para formarnos hijos de bendición. Gloria al Señor. Hemos escuchado una palabra como el Señor hace pacto con nosotros, pero la parte que nos corresponde a nosotros no teníamos nada que ofrecer. Él lo pone todo, Él lo da todo por amor a nosotros. La pregunta es, ¿qué hago yo? ¿O el Señor tiene que hacer todo? ¿Qué parte tengo yo? Vaya por favor allí a Segunda de Timoteo. Le invito a que lo busque. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ubíquelo allí. El apóstol le escribe allí a un siervo, a un obrero del Señor, a Timoteo, y les da allí algunas indicaciones que sin duda que también son para nosotros. Lo encontró, Segunda de Timoteo, capítulo 2. El verso 1 dice allí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que hay que reconocer que cada uno de nosotros no tenemos la posibilidad por nuestros propios medios, por nuestra propia capacidad, no tenemos la posibilidad de ser fieles al Señor por nosotros mismos. Debemos aferrarnos, debemos tomarnos, debemos tener necesidad de adquirir, de tomar de la gracia de otro, de la gracia de Cristo el Señor, como dice aquí. Pero se requiere algo. No es nomás que tengamos ganas, no es nomás que tengamos deseos, no es nomás que recordemos todo lo que el Padre nos ha dado, todo lo que el Padre nos ha hecho y quedemos contentos diciendo, no, el Señor lo va a hacer. Claro que lo hace, pero debo hacer algo. Debo, como dice el texto, debo esforzarme en la gracia que está depositada en Cristo Jesús. Esa palabra allí de esfuerzo, esfuérzate, tiene que ver con una búsqueda constante, una búsqueda diaria del Señor. Pero también tiene que ver con una lucha. El sinónimo de esforzarse también tiene que decir que es una lucha, es luchar día a día, constantemente, es ir luchando frente a algunas barreras que se van cruzando para alcanzar, aferrarme, a tomarme de Cristo el Señor. No es tan solo quedarme quieto, es ir y luchar día a día. También esa palabra, un sinónimo es dedicarse, es ocupar tiempo, es separar tiempo para estar frente a los pies del Señor cada día, escudriñar la Escritura cada día, estar dedicado. Es también estar consagrado, es también estar separados para Él, porque Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Usted se preguntará tal vez, como yo alguna vez me he preguntado, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué hay que esforzarse tanto? Si el Señor lo ha hecho todo, el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. El Señor se ha manifestado constantemente. ¿Por qué es que hay que esforzarse tanto? Porque queda el riesgo, porque está la posibilidad que soltándonos del Señor podamos ser infieles como el pueblo de Israel fue infiel al Señor. Ahí mismo donde está, 2 de Timoteo, capítulo 2, un texto que también alguna vez se ha leído. Versículo 13, por favor. 2 de Timoteo 2, 13. Mire cómo dice allí. Si fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero note allí usted, por favor, que cuando la Escritura dice, si fuéramos infieles, está la posibilidad de que no lo hagamos bien. Está la posibilidad que decidamos volver atrás. Está la posibilidad, como el texto inicial que leíamos, está la posibilidad que le volvamos la espalda a nuestro Dios y Padre para seguir nosotros un camino como a nosotros nos parece que debiera ser. Aun cuando hemos recibido la manifestación, la gloria, la bendición de Dios, como en estos puntos que hemos recordado. ¿Pero por qué? ¿Por qué
tenemos esa posibilidad? ¿Por qué tenemos esa barrera que puede hacernos ser infieles? Como una primera cosa, como una primera barrera que se pone allí para que nosotros podamos caer, así como está escrito, ¿no? Si alguno está firme, mire que no caiga. Es una posibilidad de que no sigamos el camino del Señor. Pero uno debemos identificar qué cosas es la que nos impide. Una de ellas, por ejemplo, ahí en el mismo Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, mire cómo dice el verso 3, 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si hay algo que a nosotros no nos agrada, que a este cuerpecito no le agrada, es sufrir penalidades, es tener sufrimiento. El texto dice allí, porque ninguno que está en este reino, ninguno que está con el Señor, ninguno que ha entregado su vida con el Señor, dice, se enreda en los negocios de la vida, habla como los otros, practica lo que los otros practican, piensa como los otros, sino debe separarse, está separado para Dios. Pero todo ello muchas veces involucra desprecios, involucra desigualdades, involucra no tener amigos, involucra que no le hagan mucho cariño los demás, involucra ser separado. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, explicándole, enseñándole que Él iba a irse, pero al irse muchos de ellos iban a ser tomados, muchos de ellos iban a tener que ser esparcidos, y Él declara una palabra allí, y dice allí en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. Pero no lo deja allí, sino dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es verdad, hermanos, que a veces tenemos aflicciones. Es verdad que a veces tenemos algunas situaciones en nuestra vida que provocan dolor. Es verdad que como hijos a veces tenemos enfermedades. Es verdad que a veces por seguir el camino del Señor hay que ser distinto a todo el resto. Y eso provoca algún malestar en nuestras vidas. Y el Señor dice, tendrán aflicciones. Pero también dice, confiad, yo estoy con ustedes. Y no solo con ustedes, yo he vencido al mundo. He vencido esas dificultades. He vencido cuando no me quieren. He vencido cuando me hacen a un lado. He vencido cuando hay algún dolor. He vencido cuando hay algún sufrimiento. Yo he vencido. El problema está, hermanos, en que las aflicciones, los miedos, las angustias, las dificultades que se ponen en el camino como un escollo, como una barrera, impiden ver al Señor. Nuestra vista se nubla y el temor comienza a inundarnos. Y al perder la visión del Señor, nosotros comenzamos a buscar un camino distinto. Usted se recordará lo que se ha enseñado en otras oportunidades, ¿no? Este es un camino largo que el Señor está trabajando con nosotros. Pero si nosotros
ponemos nuestra mirada en Jesús, el autor y salvación, el autor y consumador de la fe, si nuestra vista está puesta en Jesús y aún la dificultad, alguna angustia, la enfermedad, la situación complicada, lo que ocurrió en la casa, lo que ocurrió con los negocios, lo que ocurrió en la economía, si aún frente a eso nuestra vista está puesta en el Señor y estamos esforzándonos cada día para tomarnos de Él, para agarrarnos de Él, para que nadie nos suelte, sin duda que podemos llegar a la meta porque el Señor va a estar con nosotros. Pero hay que considerar que las situaciones difíciles, que los problemas nublan nuestra vista. Un ejemplo de esto es un texto que usted conoce muy bien. Vaya por favor al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, por favor. Ubíquelo allí. Mateo capítulo 13. Un varón del Señor que tiene allí un hecho, realiza un hecho imposible para los hombres. Si puede marcar allí el Mateo 13, Mateo capítulo 14, Mateo 14, déjelo allí y ubique también en Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, para ver allí una frase que nos va a ayudar. Del verso 45 en adelante. El título es Jesús anda por el mar. Lo tiene allí, ¿no? Dice allí el verso 22 de Mateo primero, verso 22 de Mateo, capítulo 14, dice allí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Es claro el relato, ¿no? El Señor había ido a orar, los discípulos, dicen los otros evangelios que el Señor les había dicho que cruzaran el mar, fueran a la otra ribera y ellos partieron allí en las barcas al otro lado. Y dice que el Señor cuando descendió, vio que ya los discípulos se habían ido, entonces Él dice que va entonces camino a donde ellos estaban por el mar. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice allí Marcos capítulo 6, Marcos 6. Puntualmente el verso 48. Verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Claro, se provocó allí un momento difícil para los discípulos. Dice Mateo que estaban en la barca y estaba siendo azotada, dice el 24 del 14 de Mateo, azotada por las olas porque el viento era contrario, y dice que el Señor les miró, dice Marco, y vio que estaban fatigados allí, estaban allí remando fatigados y ya se les estaba escapando ya las fuerzas, y el Señor entonces dice que va a ellos. ¿Sabe? Cada vez que hay necesidad en nuestras vidas, cada vez que se pone el camino difícil, cada vez que no hay una fuerza ya en nosotros porque hay situaciones que empiezan a empañar nuestra vista, cada vez el Señor está allí para estirar su mano y socorrernos. La Escritura dice que los discípulos estaban en el medio del mar, había allí olas, ellos estaban fatigados tratando de salir adelante y no podían, y el Señor fue a ellos. Mire el verso 26 de Mateo capítulo 14. Dice allí, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo,
un fantasma y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Podríamos preguntarnos aquí, hermanos, ¿cuántas veces los discípulos estuvieron con el Señor? ¿Cuántas veces le escucharon hablar? ¿Cuántas veces escucharon su voz? ¿Cuántas veces escucharon cómo el Señor trataba con sus vidas? ¿Cuántas veces? Ellos debían conocer la voz del Maestro. Ellos debían, con un solo zumbido de la voz, ellos debían decir: este es el Señor. Claro, hay un asunto aquí difícil que se da. Ven a alguien caminando por el mar. Los discípulos, que ya estaban en una situación complicada, difícil, angustiosa, dice la Escritura aquí que comenzaron a gritar y a decir: es un fantasma, estaba todo oscuro. Y dice que dieron voces de miedo. Claro, el miedo, la angustia, la dificultad nubla nuestra vista y no permite ver al Señor, no permite escuchar al Señor, no permite reconocer que el Señor está allí para cubrirnos, para tomarnos cuando pareciera que todo se pone difícil y lo único que quisiéramos es tirar la toalla y no seguir en esto. Los discípulos tuvieron temor, pero la voz del Señor les dijo: no se preocupen, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces frente a una situación que usted ha vivido, alguna dificultad, algún problema que usted ha tenido, cuántas veces el Señor le ha hablado y usted no ha podido sentir la voz del Maestro? No ha podido reconocer que es el Señor el que está hablando a su vida. No ha podido saber que es el Señor el que está tratando con su vida para socorrerle. Las dificultades nublan la vista y tapan nuestros oídos. Dice el verso 28 allí: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú. No conoció la voz, no se dio cuenta que era el Señor, porque estaba la oscuridad, estaban las olas que estaban allí golpeando la barca, estaba la angustia, la desesperación, estaba el desánimo. No pudo reconocer al Señor. Pero él dice: si eres tú, como tú tienes poder, manda que yo vaya a ti. Eso significaba: declara una palabra para que yo camine por el agua igual como tú lo haces. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor no le da un discurso, no comienza a predicarle, sino dice el verso 29, y él le dijo: ven. Mire cómo dice el relato allí. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo siempre me he imaginado ese momento, cuando Pedro está a orilla de la barca, mirando las olas, y él tiene que dar un paso al vacío, un paso a las aguas, para, en una condición normal, hundirse. Pero él le había dicho: si tú eres Jesús, el Maestro, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro tenía que dar un paso de fe, tenía que creer,
más allá de las circunstancias, más allá de la situación, más allá de lo difícil que era, más allá de lo difícil que era escuchar esa voz y seguir al Maestro, él tenía que creer y dar un paso sobre las aguas. Y dice la Escritura que él descendió y comenzó a caminar sobre las aguas. Verso 29, andaba sobre las aguas para ir al encuentro del Señor. Cuando el Señor declara una palabra sobre su vida, cuando declara una palabra sobre su situación, sobre las complicaciones que se presentan por ser hijo del Señor, y si cada uno de nosotros, si yo le creo, tengo la posibilidad de ser fiel. Si yo escucho la voz del Señor, tengo la posibilidad de caminar sobre esa situación, porque Él es el que me está afirmando. El problema está aquí, como usted sabe, versículo 30 dice allí, pero él, Pedro, ¿no? Al sentir el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó? Si ya había avanzado, ya estaba tal vez cerca del Señor, ¿qué fue lo que lo hundió? Es que él comenzó a analizar, que él comenzó a mirar hacia los lados, él comenzó a darse cuenta que lo que estaba haciendo era una locura, que no se podía hacer, pero él antes había confiado en una palabra, le había llegado una palabra hasta su vida y él estaba allí siendo vencedor sobre las circunstancias, vencedor sobre la situación, estaba poniendo los ojos frente a donde estaba el Señor, estaba afirmándose del Señor por la palabra que él había recibido. Pero cuando se despegó, cuando cambió su vista, cuando comenzó a ver las olas, cuando comenzó a sentir el viento, cuando comenzó a darse cuenta que estaba allí fuera de la barca y estaba en el mar, dice la Escritura que el miedo comenzó a apoderarse de él, la vista se nubló allí y comenzó a hundirse. Tanto fue la desesperación de Pedro, un varón que estaba acostumbrado a estar en el mar. ¿Sabe, hermano? Cuando estamos en algunas situaciones complicadas, sin duda que se nos olvida todo lo que sabemos. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, esfuérzate, es la gracia que está en Cristo Jesús. Dice la Escritura allí que Pedro comenzó a gritar, comenzó a desesperarse, pero reconoció frente a esa situación que estaba viviendo, frente a lo nublado que estaban sus ojos, reconoció que había uno allí que podía tomarle, había uno que podía afirmarle, había uno que podía ponerle en el camino de nuevo y seguir adelante. Y le dijo, gritando, creo yo, Señor, sálvame, que perezco, dicen los otros evangelios, porque él estaba a punto de ahogarse. ¿Cuántas veces ha estado a punto de ahogarse, hermano? ¿Cuántas veces no ha podido recordar cómo el Señor le ha bendecido, cómo el Señor le ha cubierto, cómo el Señor ha estado en su vida? Porque la situación ha comenzado, la situación difícil, la enfermedad, el problema, el sufrimiento, los desprecios de los otros por ser hijo, el no poder hacer lo que los otros hacen, el no poder hablar como los otros hablan, el no ser querido por el resto, le ha nublado la vista y no ha podido ver la gloria del Señor en su vida y se ha comenzado a hundir. La Escritura dice que el Señor le tomó y le puso de nuevo sobre las aguas y caminaron juntos hacia la barca. Quiero decirle, hermano, no importa la situación
que usted esté viviendo. No importa lo difícil que sea ser hijo del Señor. No importa las dificultades que le lleve el confesar a Cristo. No importa que se rían los compañeros de universidad. No importa que los compañeros de oficina. No importa que los vecinos. No importa que los otros. No importa que los parientes no le saluden correctamente porque usted es un hijo del Señor. El Señor le fortalecerá. Quiero decirle, hermano, no importa que hoy, en este día, haya un dolor en su cuerpo o alguna enfermedad. El único que puede cubrirle, tomarle, levantarle, es nuestro Señor. No permita que la dificultad, no permita que la angustia, no permita que la aflicción, que la enfermedad haga que usted sea infiel al Señor. Más bien, en esos momentos, agárrese del Señor. En esos momentos, afírmese del Señor. En esos momentos, estire su mano como Pedro para decir, Señor, frente a esta situación, sálvame, que perezco. Y quiero decirle que el Señor va a estar allí para cubrirle. ¿Ha sido difícil el ser hijo del Señor? Han habido momentos en que, como el pueblo de Israel tiene ganas de retroceder y dejarlo todo, el Señor le dice, vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. No escuche la voz del maligno, escuche la voz del Señor, que le dice, tened ánimo, yo soy. ¿Puede orar conmigo? ¿Puede hoy, frente a la situación que tenga, frente a lo que esté en su corazón, frente a estos tiempos difíciles que tal vez está angustiado por el futuro, por alguna situación que haya, frente a alguna enfermedad que esté hoy en su vida, podrá usted estirar su mano para decirle, Señor, sálvame que perezco? Dígalo allí en oración. Ore allí, papito amado, aquí estamos, Señor, reconociéndote a ti, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo, Señor, que somos infieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Nuestra fuerza eres tú, nuestra gracia eres tú, nuestra capacidad eres tú, Señor. Permite, Padre amado, permite que si hay una dificultad en algún hermano, si alguna hermana, si alguno de tus hijos estaba pensando en dejar este camino porque es difícil, permite que frente a esta palabra pueda estirar su mano hoy y pueda reconocer que el único que le puede sostener eres tú. En el nombre de Cristo el Señor.